Buenas tardes, tengan todos ustedes. Volvemos otra vez a hacer el otro video de YouTube para que más personas se enteren. Denle ahí un like, suscríbanse ahí donde dice guardar abajo del video, suscribirse donde está la campanita, denle a la campanita y listo. Vamos a escuchar la que sigue, tercera parte del 29 de octubre. Vamos a escucharlo. A ver qué. Medicamentos oncológicos. Ya sabemos que ya se tienen tratos en todo el mundo con estos laboratorios, sin embargo sabíamos también que había escasez mundial. Quisiera ver si nos pudieran decir un poco acerca de cómo va estos medicamentos. Gracias. ¿El doctor? Sí, con permiso, señor presidente. Sí, efectivamente, lo acabamos de presentar en la Cámara de Diputados. Esta es una complejidad que va hacia adelante, se están por resolver. El faltante para los 3 meses, para el último arranque de los medicamentos que están siendo, como dice usted, faltantes por cuestiones de, pues ligados, no todos ellos, ligados a la pandemia, la falta de producción, empresas grandes, ubicadas, por señalar algunos países que lo habían. ¿Qué le pasó? No puede ser. Ya me falló, ¿qué? Habían tenido, como la India, algunos otros también de procedencia del Oriente, pues pararon eso, pero además sufrimos, lo ya mencionado, que espero que ese camino ya esté prácticamente olvidado, lo estamos señalando, una serie de intereses que hicieron que algunas empresas, que recientemente inclusive la función pública puso en claridad de que no podían seguir, tenían en su camino, su producción, algunos medicamentos, como fue el caso que ustedes recuerdan, que hizo más evidente este desabasto preciso de los antineoplásicos, como fueron los laboratorios que producían el metotrexate, es un ejemplo. Además, esto se convirtió en un monopolio y afectó y sigue afectando la distribución de los medicamentos. El camino que se tomó fue, y no es reciente, tiene más de un año de que estamos luchando contra todos estos elementos que se pusieron a la vista de todos ustedes, y ustedes inclusive colaboraron con algunos seguimientos, algunas pistas, algunas denuncias. Esto se ubica en 7 claves. 7 claves que tienen estas características, y de lo cual tuvimos que expandir la compra internacional. El país que los tiene ya en un momento, tal vez en un par de semanas, la respuesta de cuántas puede producir es Alemania, y desde luego no nos quedamos ahí, lo señalé hace unos días, tuvimos también que, ante esa posibilidad muy sólida, muy fuerte que hemos tenido con el apoyo de la Embajada y de las autoridades de Alemania, y conducido, favorecido por la Cancillería de México, a pesar de ello, extendimos esto como posibilidad de que no cumplieran en la cantidad, no en el medicamento como tal, a Inglaterra, las mismas claves, y también a España. En Inglaterra también tenemos ya un ofrecimiento que, en lo que están ellos haciendo, el costo es lo de menos. Ustedes saben que no manejamos costos, sino es una inversión para la salud, para el compromiso de los faltantes, no solo los antineoplásicos, porque hay algunas claves como las que se usan en la sedación, por ejemplo, que hoy en día, con el uso
medicamentos en atención urgente cuando el padecimiento requiere de apoyo ventilatorio, necesita una sedación especial, y eso también está en ese mismo procedimiento. Lo estamos resolviendo prácticamente en unas semanas en relación a la sedación. Y en cuanto a los medicamentos estos, pues tenemos ya la posibilidad de que con 3 países, el otro es España, podemos resolver eso en cuestión de semanas. Eso es lo que le puedo informar. Muchas gracias. Gracias. Sonora. Gracias, presidente. Buenos días a los funcionarios. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle en primer lugar, ¿cuál es su opinión del cierre de la frontera que ha decretado Estados Unidos desde hace varios meses para viajes no esenciales y donde México sí ha permitido cruces de todo tipo? Y ante un posible repunte de casos de COVID, tanto en estados de México, sobre todo fronterizos, y de Estados Unidos, que ya se está dando también, ¿qué tan probable sería que México tomara también esta acción de cerrar la frontera para cruces no esenciales? Esa sería mi primera pregunta. Sí, bueno, pues este asunto lo trata constantemente el secretario de Relaciones Exteriores, de modo que él va a responder. Sí, con su permiso, señor presidente, buenos días. Brevemente decir que hay un sistema de consulta semanal con DHS, CBP, y lo que revisamos es la información que da a conocer la Secretaría de Salud de México. Por cierto, felicitar a la Secretaría de Salud porque ya el semáforo mexicano también se adoptó en Estados Unidos con los mismos colores y significados similares. Entonces eso nos ha permitido simplificar este diálogo. En virtud de que, como usted sabe, la Secretaría de Salud fijó pues el rojo para el caso de Chihuahua, y en virtud de que Estados Unidos tiene un rebrote que no es en las ciudades fronterizas, pero podría serlo, no se ha cambiado la disposición, que es una restricción con diferentes modalidades a las actividades que no se consideran esenciales. No estimamos que en el corto plazo se vaya a modificar esa disposición, pero lo hacemos semanalmente. Entonces, y los acuerdos con Estados Unidos son mensuales. ¿Para qué hacemos la evaluación semanal? Para prever el siguiente mes. Hasta esta fecha no vamos a modificar lo que ya está establecido. Pero México será más estricto en los cruces de Estados Unidos para acá. Hay diferentes formas de verlo, y he explicado también la Secretaría de Salud. México no va a optar por un cierre imperativo, porque eso tendría muchísimas consecuencias. Y hemos seguido la misma disposición para el caso de la frontera. Es decir, un cierre imperativo, ¿qué quiere decir? Pues no puedes entrar, porque eso paraliza la actividad en la frontera y probablemente el daño que haríamos, imagínate ya cuántos meses llevamos, podría ser enorme. Entonces, sí se hacen recomendaciones, sí se mantiene la orientación de que todas las actividades que no sean esenciales, pues no se lleven a cabo, pero no estamos previendo un cierre total de actividades, porque el impacto podría ser muy grave. Muchas gracias. Presidente, en otro tema, en Sonora hay reportes de que todavía la tribu yaqui pues está cobrando algún dinero pues a los conductores por la carretera internacional a la altura de Loma de Guamúchil. Bueno, ellos argumentan que todavía no se cumplen los acuerdos de la Federación. Justo antier se publicó el decreto que crea la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui. Preguntarle cuándo se verán los avances con la tribu que establece este decreto y cuándo empezarán a bajar los recursos para cumplir con los acuerdos que se hicieron con la tribu yaqui el 6 de agosto pasado. Sí, ya en efecto
Ayer se publicó el acuerdo de justicia a los pueblos yaquis. Ayer mismo se reunió por primera vez la comisión encargada de promover la justicia en favor de los yaquis. La presidí, es decir, yo estuve en la reunión de la comisión. Ya empezamos a atender las demandas, lo agrario, lo que tiene que ver con la tierra, que data de tiempo atrás, que fue lo que llevó a la represión durante el porfiriato. Les arrebataron sus tierras y por eso los reprimieron, se cometieron todas las atrocidades, asesinaron a 15,000 yaquis, los deportaron desde Sonora a trabajar como esclavos en las haciendas azucareras y enequeneras de Veracruz, Oaxaca y sobre todo en la península de Yucatán. Una vergüenza, todo por despojarlos de sus tierras. Entonces el general Cárdenas, después de la revolución, les reconoce la posesión de sus tierras. Hay una resolución presidencial, pero desde que se entregan las tierras queda alguna inconformidad, porque los yaquis argumentaban de que era más lo que les pertenecía. De todas maneras, se lleva a cabo la ejecución de esa resolución y al paso del tiempo se va reduciendo todo lo que les fue entregado. Hay una especie de invasión a las tierras, no siempre por grandes propietarios, sino también se fueron creando ejidos de campesinos en las tierras de los pueblos. Entonces, ahora se está haciendo un replanteamiento de toda la superficie que les corresponde y se va a buscar un acuerdo, siempre consultando a las autoridades de los pueblos, a los gobernadores de los 8 pueblos yaquis. Entonces ya hay un primer planteamiento. Luego está lo del agua, porque aquí es tierra y agua, que pues se tiene que resolver porque no tienen agua los pueblos. No es posible que haya acueductos para otras ciudades de las aguas de esa región y no se tenga un acueducto para dotar de agua a los 8 pueblos yaquis. Entonces, eso también lo vamos a resolver. Y luego viene pues todo el programa de bienestar, lo que tiene que ver con el apoyo para la producción, lo que tiene que ver con la salud. Les dejaron centros de salud, como en todo el país, inconclusos, pues las calles sin drenaje,
no tienen agua, ya lo dije, calles de terracerías, muy mala situación de las viviendas. En fin, va a haber todo un programa integral, nada más que esto lleva su tiempo. O sea, a tu pregunta es ¿cuándo? Pues ya empezamos, como nunca se había hecho en Sonora y en el país. Y yo quisiera que en todas las regiones de México a los pueblos originarios se les diera el mismo trato. Ya estamos cumpliendo, dándoles atención especial en todos los programas de bienestar. Son los que están recibiendo más apoyo, los pueblos originarios, y en este caso los pueblos yaquis, pero ahí hay guarijíos, ¿sí? Están los mayos, todas las etnias van a seguir siendo atendidas, se les va a apoyar. Presidente, ¿y cuándo podrían sentirse ellos satisfechos con las acciones de la Federación para que ya se eliminaran estos cobros a los conductores? Yo, tengo pensado ir en noviembre para allá. Quedamos en reunirnos acá en noviembre, sí. Y el presidente, también dijo, el presidente, sí, de los pueblos indígenas, Adelfo Regino, va el 12. Ellos pidieron que no fuera en Semana Santa. Es que pues tenemos que ir con ellos, caminando con ellos, acordando con ellos. Es un diálogo permanente y se convino que hasta el día 12 iban los gobernadores a recibir a la comisión para empezar ya las negociaciones, los acuerdos. Muy bien, presidente. Una última muy rápida de Baja California. En Baja California ya inició un censo que de acuerdo con las autoridades estatales va a servir de base para regular los llamados autos chocolate que entran de forma ilegal al Estado. ¿Existe ya el aval de la Federación para este proceso? Pues ya había una controversia con este tema y en caso de ser así, pues ¿para cuándo estarían listas estas bases para regular los autos chocolate? Lo está viendo la Secretaría de Economía y Seguridad Pública. Nosotros no descartamos la posibilidad de que se lleve a cabo un censo para saber sobre los propietarios de estos vehículos, porque en Baja California y en otros estados, pero fundamentalmente en Baja California, en un buen número de delitos se utilizan estos carros y cuando se hace la investigación no se tiene ningún tipo de control, es decir, no se sabe de quiénes son y vamos a buscar tener orden. Eso es distinto, ¿sí?, a la regularización para que puedan ser autorizados, pues, ¿sí? Es distinto. Estamos hablando de medidas para la seguridad pública, o sea, tener el control de todos estos carros que se utilizan muchas veces para cometer ilícitos, pero todavía no hay un acuerdo. Y también, como vienen los procesos electorales y se usan todas estas cosas, ¿no?, para promover candidatos y hacer ofertas de que se van a regularizar los carros y muchas otras cosas, o sea, se levantan listados de que van a haber programas de vivienda, salen gestores y empiezan a repartir, bueno, antes, porque ahora no se va a permitir, y vuelvo a decir aquí
que está prohibido el entregar migajas, dádivas, el repartir despensas a cambio de votos, nada de frijol con gorgojo, nada de compra de votos, nada de fraude electoral. Entonces, como viene ahora la temporada, vamos a estar cuidadosos. Se la aplicaron en Hidalgo y Coahuila. Para que no hubo nada. Se lleven a cabo estas prácticas. Entonces, por eso también muchas cosas las vamos a pues analizar mejor para que no se utilicen con propósitos electorales. De tiempo.com.mx, de Puente Libre de Juárez. Quisiera preguntarle en relación al tema que planteó el compañero sobre el exsecretario Salvador Cienfuegos, para precisar si usted ya solicitó a las autoridades correspondientes de Estados Unidos información precisa sobre el caso, las pruebas de la acusación sobre narcotráfico y lavado de dinero, dado que es un problema pues de seguridad nacional para el país. También si existe la posibilidad de que en caso de que no respondan positivamente, se replantee el sistema de colaboración con las autoridades en este punto. Y si ustedes consideran que la detención de Cienfuegos es una respuesta al asunto de Ovidio Guzmán, que se le detuvo y se liberó. Lo último, ¿no te escuché bien? Sí, si ustedes consideran que la detención de Cienfuegos es la respuesta de las autoridades norteamericanas hacia el operativo en Culiacán, donde se detuvo a Ovidio y se le liberó, dado que ellos tenían la intención de llevarse a los Estados Unidos. Bueno, miren, va a explicar el secretario de Relaciones Exteriores sobre este tema. Nada más yo quiero decir que hay elecciones en Estados Unidos el martes y tenemos que actuar con prudencia para que no se utilicen nuestras posturas con ese propósito, porque el manejo de información con propósitos políticos electorales se da en todo el mundo. Siempre que hay una elección o que se esté en víspera de elecciones, suceden cosas. Entonces tenemos que actuar con mucha prudencia, que ya el martes son las elecciones. Y política es tiempo, entre otras cosas. La política es tiempo, tiene muchas definiciones la política, pero tiene que ver con los tiempos. De todas maneras va a responder Marcel sobre eso. Gracias. Con permiso, señor presidente. Bueno, muy breve, decir qué hemos hecho. Después del proceso electoral en Estados Unidos habrá más detalles y otros seguimientos. Cautela. Este tema. Pero ¿qué hemos hecho estos días y en dónde estamos? Bueno, primero asistencia consular al general Cienfuegos por parte de las autoridades mexicanas, de nuestro cónsul, nuestra cónsul general, desde el primer momento, porque tenemos que garantizar que tenga un debido proceso y su defensa.
y que no se cometan atropellos y abusos. Segundo, le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país. Y tercero, se valorarán una serie de acciones subsecuentes en función de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio. Transcurrida la elección en Estados Unidos, pues ya podremos darles otros datos adicionales. ¿Mande? Verbal y por escrito. ¿Mande? No. Yo creo que toda la investigación no la conoce por razones procesales. Son en otras etapas donde se van a conocer todas las evidencias y la defensa tiene oportunidad de desvirtuarlas o combatirlas. Y desde luego se harán del conocimiento de nuestro país también. ¿Mande? ¿Cuándo se expresó? En días pasados verbalmente, hace ya una semana, y por escrito con su modalidad, la última fue ayer. ¿Alguna postura del embajador sobre este tema? ¿De qué? Perdón. Es que no te escuché bien. ¿Alguna postura que le haya dicho el embajador? Gracias. ¿Alguna postura por parte del embajador de por qué no se informó así? Bueno, lo que él me señaló simplemente es que por disposición legal en Estados Unidos, por el gran jurado, él no podía comunicar nada, incluso él lo declara en algún medio de aquí de México. Pero lo importante es que le manifestamos pues, cuál es el sentir y el opinar de México respecto a esa acción. Fíjese que a propósito de este tema, y aprovechando, presidente, porque también me dijo que ayer me tocaba la palabra, pero no me la ha dado, y traigo un planteamiento sobre este caso. Payasa. Televisa. Los funcionarios del gobierno federal nos plantaron su inquietud acerca del senador por Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, a partir justamente de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en los Estados Unidos. La inquietud de los servidores públicos federales radica en las sospechas que rodean desde hace un tiempo al legislador y ex candidato al gobierno de Nayarit, de que siempre mantuvo una cercanía con el exfiscal Edgar Beitia, supuesto operador de Cienfuegos, ¿no? Todo en términos presuntivos, y que habría dado recursos económicos para apuntalarlo en sus aspiraciones políticas a Navarro Quintero. Mi pregunta es esta: ¿sabe si el gobierno mexicano o norteamericano investiga al senador? Si está limpio de todo esto, y además de que también Miguel Ángel Navarro, el ex candidato al gobierno de Nayarit, pues también tiene algunos vínculos en el IMSS de Jalisco. Gracias por sus... Bueno, que sea de mi conocimiento, no está sujeto a investigación por parte de las agencias de los Estados Unidos, pero hasta donde llega el conocimiento de la Cancillería. Sí. Es muy importante decir tres cosas. Una, que vamos a actuar con prudencia por lo que he mencionado, porque estamos en vísperas de elecciones y no queremos que se manipule nuestra postura. Política es tiempo y es hacer historia. Entonces vamos a esperar. Ya la semana que viene vamos a informar más. Tenemos que actuar con mucha prudencia. Hemos llevado muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y queremos seguir manteniendo buenas relaciones porque es conveniente para el país, para los mexicanos. Dos, dijimos desde el principio que independientemente si es responsable o no el general Cienfuegos,
nosotros vamos a defender al ejército mexicano, que es una institución fundamental del Estado. Y no se pueden hacer juicios a tabla rasa, no se puede culpar a todos los miembros del ejército. Porque se estaría cometiendo una injusticia y además se estaría socavando una institución que es muy importante para la seguridad interna y para la defensa de nuestra soberanía nacional. Entonces, a nosotros, en lo que corresponde a esta administración, el ejército mexicano ha significado un gran apoyo en seguridad, nos ayudaron, nos ayudan en la creación y la operación de la Guardia Nacional. Sígale más adelante, señora. Tienen tareas de seguridad pública que son fundamentales. Nos ayudan en toda la labor social, todo lo que tiene que ver con atender a damnificados, a la gente que padece por temblores y por otros fenómenos naturales. Nos están ayudando mucho en lo que tiene que ver con obras de infraestructura, la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, la construcción de las sucursales de los bancos o del Banco del Bienestar, la construcción de cuarteles. Se van también a aplicar en la construcción de un tramo del Tren Maya. Y hay lealtad al pueblo de México de parte de las Fuerzas Armadas. Y el soldado es pueblo uniformado. Entonces, eso es lo segundo. Que aún en el caso de que resultara culpable el general Cienfuegos, es un hecho aislado. Y tenemos que cuidar la institución. Eso es importante. Y lo tercero es que nosotros somos libres, tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política, para hacer valer los principios constitucionales de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y hacer valer nuestra independencia como lo que somos, un país soberano. Nosotros no hemos permitido ningún acuerdo como lo hicieron los gobiernos anteriores, acuerdos secretos para que agentes de gobiernos extranjeros y en particular agentes de Estados Unidos participaran en asuntos que solo corresponde atender a los mexicanos. Entonces, hasta el mismo presidente Trump, cada vez que hemos hablado y se toca el tema, ha actuado con respeto
a nuestra soberanía. Cuando lo de Sinaloa, que se habló del tema y ofreció apoyo, que podría significar el que actuara un grupo de alguna agencia de Estados Unidos en el país, le di las gracias y entendió de que es un asunto nuestro. Cuando querían darle la clasificación de terroristas a los que participan en las bandas de la delincuencia en México y me pidió mi opinión, dije que no. Y afortunadamente al día siguiente dio a conocer que por el planteamiento nuestro no se iba a tomar esa decisión. Imagínense si un país extranjero considera a una banda, aún de narcotraficantes, como terrorista. ¿Qué implica en cuanto intervención a política exterior? Que puedan intervenir sin consultar a nadie. Entonces sí nos convertimos pues en una colonia, en una especie de protectorado, y México es un país independiente, libre, soberano. No es colonia de ningún país extranjero. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo y por eso en este caso nada más estamos esperando que no se vaya a utilizar de que nos peleamos con el gobierno, de que nos inconformamos, que se van a romper las relaciones. No, nada de eso. No. Ahora no hay ninguna postura. Todo a su tiempo y todo a partir del diálogo y en el marco de la legalidad. Sin balandronadas. Porque también cuando suceden estas cosas en periodos electorales, en vísperas electorales, siempre se genera sospecha. El problema, ¿saben cuál es? Que no encontramos, siempre dudas los cuadernos de notas de por qué ahora. Entonces, ahorita a ver si con la ayuda de Isela logramos identificar si se conoce cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos, hay ciertos niveles de autonomía relativa en jueces, lo que ya se está llevando a cabo en el país. Ya, por ejemplo, en México, el procurador no depende del presidente, ahora es un fiscal. Y un florero. Con autonomía, con independencia. Allá lo mismo. No hay que olvidar que en Estados Unidos se elige a los jueces. Los eligen los ciudadanos.
desde hace mucho tiempo, desde la fundación de esa nación. Se eligen las autoridades judiciales. Hay que conocer cuál es el procedimiento. Entonces, no es de que ellos estén obligados a informarle a otra instancia del mismo gobierno. Hay autonomía, y lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México es cierto. Ellos no pueden declarar si tienen una información de carácter judicial, porque son sometidos a procesos. Entonces, entender todo esto, pero bueno, ya la semana próxima que ya se sepa. Y bueno, y ahorita estamos, ya estuve trabajando con Sandra, Pues con Florecita, y ahorita estamos en ahí está. Ahí les encargo un like, suscribirse ahí abajo del canal, para que lleguemos a más personas. Pues sí. Quería darle una información sobre esto. Dice, ¿cómo la ven? Me lo mandaron por Facebook. Donde este tipo, Ricardo Rocha, escribió en Excelsior que López Obrador era que usaba la mañanera para intimidar a los periodistas. Es increíble. Ya se había tardado. Entonces, pues ahí lo vemos con Sarmiento. ¿Quién es Sarmiento? Pues un periodista que enloqueció porque, pues, odia mucho a López Obrador, se le quitó el chayote, y Ricardo Rocha no debe de olvidarse que estuvo en Televisa en el puesto más alto de Televisa y fue de los que les tocó el chayote más grande, y ahora pues está con Salinas Pliego. ¿Qué es la venganza de Salinas Pliego? Pues nada más y nada menos que seguir presionando al gobierno de México porque no quiere pagar 18,000 millones de pesos que adeuda a la Secretaría de Hacienda. Ya ves que mandó a este conductor creo que fue en el, no, como no veo televisión casi, pues no, TV Azteca, ¿no? De ahí Canal 40, pues sacaron la noticia de que pedían que los niños regresaran a clases. Pero aquí me mandaron otra. Esta nota también, no es nota. Que dice la perra de TV Azteca tardó en ladrar. Tómala, Ricardo Rocha. Sí, pues es que están juntas. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobo se junta, a ladrar se enseña. Por aquí también el Bronco, ya es que amenazó a López Obrador.
Bueno, aquí está. Donde pide el regreso a clases. Pues ahí está su achichincle de Moctezuma. Con la idea de reconstruir el tejido social con arte, busca transformar la vida de las personas a través de la cultura. Para la señora Andrea, la cultura es un camino para una vida mejor. Sí, efectivamente es un refugio, ¿no? Dentro de todo el caos siempre hay una luz. Ahí está. Mientras tanto, Hugo Gatell insiste en que solo en semáforo verde se podrá regresar a clases, pero en los hechos les ha pasado. Y pide ahí que no le hagan caso a López Gatell, que regresen a clase. Salinas Pliego. Por ahí se coló un audio. Aquí en el Estado de México piden reducción. Bueno, va a haber reducción. Impugna ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación reducción de síndicos y regidores del Estado de México. PAN, como siempre, promovieron ante la Suprema Corte contra la reforma que reduce el 50% el número de síndicos. Sí, pues es que ganan 200,000 pesos. Un dineral. Es increíble. Aquí tenemos una noticia buena, ni rastro en el Reforma. Su hija, que está inmiscuida con Nexium. Tenemos ni rastro en el Reforma. Ni rastro en el Reforma de la sentencia que iraniera de Nexium. La hija del dueño de Reforma, Rosa Laura Junco, tuvo un papel clave en el culto Nexium de Kay Raniere, condenado a cadena perpetua por esclavitud sexual. Y miren lo que sacó el sinvergüenza de Junco, dueño de Reforma. Aplican la de Ano. Regeneración dice: a pesar de que fue un tema que cimbró ayer a México, el periódico Reforma no hizo ni una mención en su primera plana sobre la sentencia del líder del culto, Nexium Kay Raniere, que la tenía marcada como esclava para él mismo, para Raniere. La periodista Dolia, quien estudió el caso y estuvo informando de ello, señaló esto en sus redes. Nada de la sentencia de Kay Raniere en la primera plana de Reforma. La primera del Reforma con todo a la defensa de la Alianza Federalista y nada de la sentencia Kay Raniere. ¿Por qué será? Sinvergüenza desgraciado. El líder Nexium fue acusado de delitos como esclavitud sexual, tráfico sexual, extorsión, delincuencia organizada y abuso a menores. El pasado martes recibió una sentencia de 120 años en Estados Unidos. ¿Quién estará comprando este desgraciado periódico? ¿Cómo se mantendrá? Tantos millones que le dio este desgraciado sinvergüenza de Peña Nieto. Pues ahí está. Pues me despido. Tenga bonita tarde. Hasta luego. Hasta el próximo video. Suerte.